Oye, entonces, pues hemos llegado al clímax de la historia de la redención. Todos los eventos del Antiguo Testamento, bueno, no todos, pero gran parte de los eventos del Antiguo Testamento, todos los sacrificios del Antiguo Pacto, señalaban a ese momento de la crucifixión de Jesús. Y ahora todos los eventos después de la crucifixión de nuestro Señor también ven ahora hacia atrás, hacia ese momento, hacia ese clímax de la redención que el Señor obró con su muerte. Esta es la obra más oscura de la humanidad, pues el pecado más atroz fue cometido en contra del Hijo de Dios, a quien dieron muerte de la forma más vergonzosa, de la forma más dolorosa posible, colgándolo en la cruz. Aún los mismos romanos miraban con horror la crucifixión. De hecho, estaba prohibido para cualquier ciudadano romano el ser crucificado. La crucifixión estaba reservada únicamente para esclavos y para criminales. Y esta fue la sentencia que recibió nuestro Señor. Sin embargo, a través de la maldad de los hombres, a través de la obra perversa de Satanás y sus huestes de maldad, quien también estaban obviamente involucrados, Dios estaba realizando la demostración más grande de su amor a favor de los pecadores, comprando nuestra redención, nuestra libertad, al costo más alto posible. Al costo más alto posible. Su propia sangre. Así que vamos a empezar con la lectura del pasaje justo donde nos quedamos la última vez, en el versículo 16. Y vamos a leer hasta el versículo 24, aunque el día de hoy solamente vamos a abordar hasta el versículo 18. Cuando empecé a estudiar, mi intención era que abarcáramos hasta el versículo 30. Pero hay tantas cosas aquí, hermanos, que no podemos simplemente brincarlas, porque hay una gran riqueza espiritual aquí. Entonces, si lo tiene ahí, capítulo 19, versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos. ¿Quién? Pilato, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, subió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ok, entonces, el título de este mensaje es La grandeza de Jesús en su crucifixión. Vamos a hablar de su sufrimiento, pero no quiero que ahí esté nuestro énfasis, porque no es el énfasis de Juan. Así que el día de hoy nos vamos a centrar sobre 4
encabezados. Y el primero es el siguiente: la entrega de Jesús en mano de sus verdugos. ¿Quién entregó a quién? Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos. ¿Quién entregó a quién? ¿Quiénes son ellos? Los sacerdotes, judíos. Los judíos, para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, Pilato, en su cobardía y violando su propio veredicto de inocencia que dio a Jesús, no una vez, pero hasta 6 veces, condenó a muerte a nuestro Señor. Las palabras que pronunciaba el juez cada vez que se hacía una crucifixión eran las siguientes: irás a la cruz, obviamente se decían en latín. Lucas 23-24 lo dice así: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos, los judíos, pedían. Juan simplemente dice, lo entregó a ellos, es decir, a la voluntad de los judíos, para que fuese crucificado. Ahora, quienes lo tomaron para crucificarlo, como vemos en la narración, es la cuadrilla de soldados romanos, ¿verdad? Pero, ¿quién realmente entregó Jesús a sus verdugos? Recuerde que la voluntad de Dios nunca se cumple fuera, a expensas de Él. Los hombres no son quienes hacen su voluntad a expensas de la voluntad de Dios. Era Dios quien realmente entregó a su Hijo. Y escucha ahora lo que dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en Romanos 4:25 dice, vemos además ahí la razón. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados. ¿Quién está entregando a quién? Dios Padre está entregando a su Hijo a la muerte. ¿Por quién? Por nosotros. Para comprar nuestra libertad de la esclavitud, de nuestro propio pecado, para darnos una vida nueva. No para que pensemos en Él y vivamos como queramos. Este fue el costo de nuestra salvación. Así que la ironía que vemos aquí es que Pilato, haciéndose cómplice de los judíos en la condena de Jesús, siendo totalmente responsable de sus actos y de su propia maldad, está siendo partícipe del plan de Dios para la salvación. ¿Lo ve? Aunque Satanás estaba aquí involucrado en este plan macabro, es el propósito de Dios el que se está cumpliendo. Aunque la maldad de los hombres está manifestada en su máxima expresión, Dios los está utilizando para llevar a cabo el plan de la redención. Así que aunque Pilato está entregando a Jesús en manos de los soldados romanos, a voluntad de los judíos, es Dios quien realmente está cumpliendo su voluntad entregando a su Hijo. Debemos recordar que Cristo no es una víctima de la maldad de los hombres. No había poder humano que pudiera quitarle la vida, a menos que Él mismo diera su vida, que la entregara. Escuche lo que dijo el Señor un poquito más atrás en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Dijo el Señor: por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Doy mi vida. Y ahora versículo 18. Nadie me la quita,
Nadie me la quita, no hay poder que me la pueda quitar. Cuando fueron a apresarlo, ¿qué sucedió? Cuando primero llegaron y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron a Jesús Nazareno. ¿Y qué sucedió? Todos cayeron al suelo. Simplemente una demostración de su poder para que vean. Si quieren, yo los destruyo en cualquier momento. Estoy yo dando mi vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Jesús, en su misión perfecta al mandamiento de su Padre, está entregando voluntariamente su propia vida. Así pues, el Padre y el Hijo están actuando en armonía a favor del pecador, por amor al pecador. Y esto, hermanos, es sencillamente asombroso. El instrumento son los soldados romanos, quienes lo tomaron y lo llevaron. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esta palabra? O en estas tres palabras. Y le llevaron. El verbo que se traduce aquí como llevaron significa guiar, conducir a una persona afuera para ser castigado después de ser sentenciado. La implicación aquí es que no hubo necesidad de forzar al Señor. Yo imagino ahí a los criminales cuando son sentenciados, cuando escuchan esa voz de sentencia y acercándose los soldados romanos para sujetarlos, oponiéndose con las pocas fuerzas que les quedaban, oponiéndose, no dejándose llevar. Pero aquí vemos a Jesús que no hubo necesidad de forzarlo. Y hay una conexión aquí con la profecía de Isaías en capítulo 53, versículo 7. Y de hecho es el cumplimiento de ella. Escuche lo que dice Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Lo ven? No hay resistencia alguna. El Señor sabía que esta era la razón por la que había nacido, para dar su vida en rescate por muchos. Ahora veamos el siguiente encabezado. Tomando su cruz. Versículo 17, la primera parte. Y él cargando su cruz. Y él cargando su cruz. El tener que cargar la cruz era parte del castigo que se imponía a los criminales más viles, más despreciables. El tener que llevar su cruz a cuestas representaba una vergüenza adicional para los criminales, quienes eran exhibidos en el camino a su ejecución, en una condición lastimera. Y a la vez esto daba un recordatorio a la multitud de que no había crimen que pudiera escapar de la justicia romana. Esto era parte de la humillación a la que el Señor estuvo dispuesto a someterse como nuestro sustituto. El inocente y el santo Hijo de Dios está siendo tratado como un criminal, cargando su cruz por la vía dolorosa. Usted imagine simplemente el dolor que sería para nuestro Señor tener que soportar el peso de la cruz sobre su espalda. Recuerde que su espalda estaba totalmente lacerada, con heridas muy profundas. Y varios comentaristas coinciden aquí en señalar que hay una conexión en este punto con el pasaje de Génesis 22:6. Génesis 22:6, cuando Abraham hizo que su propio hijo cargara sobre su espalda la leña que sería utilizada para su sacrificio. Así el Hijo de Dios cargaría en su espalda con
instrumento de su propia ejecución, con la gran diferencia de que para Isaac hubo un sustituto, ¿se acuerdan? Finalmente apareció ahí el carnero. Pero en este caso, Jesús era el sustituto. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús en su humanidad estaba totalmente debilitado por el castigo brutal que había recibido, que no le fue posible terminar el recorrido. Aunque Juan no lo menciona, sabemos por los otros evangelios que hubo un hombre llamado Simón de Cirene que fue obligado a cargar la cruz. Imaginen la debilidad en la que estaba nuestro Señor. Hermanos, en este acto de nuestro Señor vemos su abnegación, que también demanda de cada uno de nosotros, de cada persona que se dice a sí mismo cristiano. No es opcional. Escuche lo que dice en Lucas 14:27. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Claro? ¿Está claro? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Podría ser creyente entonces? ¿Verdadero? No. Mateo lo expresa así. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, usted va a salir a la calle y va a encontrar a muchas personas que se dicen a sí mismos cristianas, pero viven sus vidas totalmente independiente a Cristo, conforme a sus deseos, conforme a su propia voluntad. Pero aún así dicen amar a Cristo, cuando no le están siguiendo. ¿Quién está mintiendo entonces? Ellos. Así es. Ahora, ¿qué quiere decir tomar nuestra cruz? No significa que debemos ponernos aquí una crucecita, ¿verdad? Un crucifijo. No significa que debemos nosotros tenerla en alguna estampa o algo y siempre llevarla, ¿verdad? Quiere decir entonces que renunciamos voluntariamente a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestros afectos, a nuestros intereses, para entonces adoptar los intereses de Cristo como los nuestros, tomar sus intereses de aquel que nos rescató, que son infinitamente mejores que los nuestros. ¿Lo cree? Amén. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, y decía ¿a quiénes? A todos, a todos. No solamente a sus discípulos. Como ustedes son los buenos, entonces ustedes sí, pero aquellos no hay que exigirles tanto, ¿verdad? No, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo. No, cada día y sígame. Cada día y sígame. No habrá persona en el cielo que pueda decir, mira, eso de la cruz, es muy para santurrones, ¿no? Pero mira, yo escojo mi propio camino y yo voy a llegar de acuerdo a como yo pienso que puedo llegar. ¿Qué esperanza tiene? ¿Dónde está su fundamento? No hay fundamento. Y hermanos, la verdad es que aquí muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos cada día, porque conforme avanza el día,
empezamos a vivir la vida a nuestra manera, siguiendo primeramente nuestros afectos, nuestros intereses, sin negarnos a nosotros mismos, sin rendirnos ante Dios. Y esto, hermanos, sencillamente no es posible. Si usted vive de esa manera y se pregunta por qué no tiene el gozo de la vida cristiana, es precisamente porque el vivir conforme a nuestros propios deseos nos roba el gozo que Dios quiere darnos. Pero si usted toma su cruz cada día, podrá experimentar la verdadera libertad. Esa es la mentira que tenemos volteada, ¿no? Si vivimos conforme a nuestros propios deseos, entonces podemos tener lo que queremos, y eso que queremos entonces nos da ¿qué? La felicidad. Pero no es así. Así que la pregunta es entonces para usted: ¿está tomando su cruz cada día? Ahora vamos al siguiente encabezado. La segunda parte del versículo 17. Saliendo fuera de la ciudad. Saliendo fuera de la ciudad. El versículo 17 continúa diciendo en su segunda parte: salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. El Señor entonces fue guiado a una colina que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se llamaba? Gólgota, que significa lugar de la calavera, o en latín Calvaria, de donde se deriva Calvario. Y es donde llamamos a esta colina el Monte Calvario. Algunos han dicho que esta colina recibió ese nombre porque sus formaciones rocosas, de forma natural, hacen la imagen o forman la imagen de una calavera. Existe una que está así en Israel. Lo importante que debemos notar aquí es el hecho de que las crucifixiones ocurrían fuera de la ciudad. ¿Y eso qué? A lo mejor se pregunta, ¿no? Por un lado, esto era el cumplimiento de la tipología de la ley del Antiguo Testamento, que mandaba que todas las ofrendas por el pecado debían hacerse fuera del campamento de Israel. Escuche lo que dice Éxodo 29:14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Así pues, Jesús, siendo la ofrenda por el pecado, debía sufrir ¿dónde? Fuera de la ciudad, fuera del campamento. Y esto nos muestra cómo Dios está ejecutando cada detalle del sacrificio por nuestro pecado a la perfección. Por otro lado, este hecho también representa a la vez el desprecio y el rechazo de Cristo por parte de los judíos. Y un predicador aquí mencionaba, es como los basureros, ¿no? De una ciudad. ¿Dónde están normalmente? Fuera de la ciudad. Ahí es donde va y se pone la basura. Ahora, en relación a esto, el escritor de los Hebreos escribe en Hebreos 11, busque por favor ahí en su Biblia, sin perder Juan, Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 13. Hebreos 13, versículos 11 al 13. Y estamos en este encabezado: saliendo fuera de la ciudad.
Hay una implicación muy importante espiritual para nosotros aquí. Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 13. Dice así, ¿lo tiene? Si quiere ponerse de pie, si está durmiendo, si puede, si no, Elina, tú puedes quedarte ahí con tu bebé sentada. Dice entonces, versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció ¿dónde? Fuera de la puerta. Fuera de la puerta. Versículo 13. Salgamos pues a él. ¿Dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento, llevando su vituperio. Si quiere tomar su asiento, por favor. Así entonces, hermanos, esta comparación busca destacar la obra de Jesús como ofrenda por el pecado para santificar a su pueblo, ante lo cual cualquier ritual, cualquier ordenanza del judaísmo, cualquier ley que los hombres habían creado, no tenía valor alguno ante el sacrificio perfecto de Jesús, ante su ofrenda por el pecado. No hay nada que se compare a ello. Amén. Amén. Jesús tenía entonces que ir fuera de ese campamento de los judíos, y ese campamento significaban las obras muertas de los judíos, la falsa religiosidad de estos hombres, la hipocresía de estos hombres que daban mandamientos que ellos nunca cumplían. Y se acuerda que señaló, que nuestro Señor precisamente señaló la obra perversa de estos religiosos. Por lo tanto, entonces fue que odiado, fue despreciado. Y por eso lo vemos ahora aquí, sufriendo en este camino, en ese desprecio, en ese odio, hasta la muerte. Por esto la exhortación para el judío era ir al encuentro de Cristo. ¿Dónde? Fuera del campamento. Dejando las ceremonias, dejando las tradiciones del judaísmo y el orgullo judío. Recuerda cómo se enorgullecían, decían, nosotros somos hijos de Abraham, como si eso les diera un privilegio ante Dios. Debían dejar todo eso y apropiarse del sacrificio suficiente de Cristo únicamente, que estaba sucediendo ante sus ojos. Ahora recuerde que para un judío rechazar el judaísmo significaba la expulsión de la sinagoga, una vergüenza para la familia, era un insulto para el pueblo, y en muchas veces el costo era la persecución. Fue lo que sucedió a los primeros creyentes. Empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser odiados. Y hermanos, esta es la misma exhortación que el escritor de Hebreos hace para nosotros. Versículo 13 nuevamente de ese pasaje de Hebreos. Entonces salgamos al encuentro de Jesús. Salgamos al encuentro de Jesús. ¿Dónde? Fuera del campamento, y llevemos la deshonra que Él llevó, el vituperio que Él llevó. ¿Qué significa entonces para nosotros salir del campamento? Lo mismo que para los judíos. Dejar a un lado la esperanza de cualquier sistema religioso, donde las tradiciones o los mandamientos del hombre están por encima de la palabra de Dios, donde la adoración es más hacia las cosas
o más hacia los hombres, donde Cristo no es exaltado por encima de todo, donde las prácticas del cristianismo se han corrompido por el mundo. Debemos salir fuera del campamento del mundo y encontrarnos con Cristo. Significa también dejar de ser parte del sistema de maldad del mundo y sus prácticas impías. Poco después, el mismo Juan lo expresó así en 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre no está en él. No podemos vivir con un pie aquí, en el mundo, y el otro en las cosas de Dios, con un corazón dividido. ¿Por qué? El amor del Padre no está. Y cuando usted salga del campamento, cuando usted vaya afuera al encuentro de Jesús, ¿cree que los demás van a estar felices? ¿Le van a aplaudir? No, ¿verdad? Usted va a tener problemas y muchas veces los primeros problemas que va a tener son con los que están más cerca de usted, con sus familiares. Pero debemos estar dispuestos, con la gracia de Dios, a llevar esa deshonra, a soportar las críticas, a soportar el odio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor también lo llevó. Así que la pregunta aquí también es para usted: ¿ha salido usted al encuentro de Jesús fuera del campamento? ¿Está dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo? Puede escoger el camino de Pilato. ¿Pilato qué hizo? No escuchó. No escuchó la verdad. ¿Qué hizo? Prefirió la comodidad y la seguridad que tenía, que le daba su posición, su estatus. Fue en pos de sus propios intereses. Después de condenar a Jesús, lo disfrutó solo por unos días más y luego lo perdió todo. ¿Se acuerdan que les comentaba qué pasó con Pilato? Terminó en la ruina. Así que usted puede escoger el gozar de esos deleites temporales que este mundo le ofrece. Pero ¿por cuánto más? Cuando usted pierda su salud, se irá para abajo. Cuando usted pierda sus posesiones, se va a ir para abajo. Cuando sus planes se vean frustrados, se va a ir para abajo. Y usted no solamente va a terminar en la ruina o en la miseria espiritual, sino además le aguarda el castigo eterno. ¿Por qué? Por haber rechazado al Hijo de Dios. Vayamos entonces al encuentro de Jesús fuera del campamento. Amén. Vamos entonces ahora a la crucifixión. Siguiente encabezado. Versículo 18. Primero vemos que ya está ahí Jesús, ahí en el Gólgota. No ha puesto ninguna resistencia. Los verdugos son esa cuadrilla de soldados romanos. Estos hombres conocen muy bien su oficio. Y aquí el comentarista William Hendrickson apunta lo siguiente: el hecho más glorioso de la historia de la redención se expresa con 3 palabras: allí le crucificaron. 3 palabras para expresar el hecho más glorioso de la historia de la redención. Y allí le crucificaron.
Ahora, déjenme brevemente describir la manera en que habitualmente se realizaba la crucifixión. Primero se desnudaba al criminal para añadir a su vergüenza. Se le tumbaba de espaldas a este poste vertical de la cruz para clavarle ambas manos a los brazos de la cruz, y posteriormente se le clavaban los pies a la base. Al levantar la cruz, se dejaba caer sobre el hoyo que previamente se había excavado. Imagine usted el dolor tan intenso, el tormento causado por los clavos. Ahora, escuche la explicación de un médico alemán sobre los aspectos físicos de la crucifixión. Esto está citado en el diccionario bíblico Smith. Dice: la postura forzada del cuerpo y la tensión a la que estaba sometido producía un intenso dolor al más mínimo movimiento. Dado que los clavos atravesaban partes de las manos y los pies llenas de nervios y tendones, que sin embargo se encontraban lejos del corazón, el tormento llegaba a cotas máximas. La exposición a tantas heridas y llagas generaba una inflamación que a su vez tendía a gangrenarse, lo que iba agudizando cada vez más el dolor. En las partes relajadas del cuerpo circulaba más sangre por las arterias de la que volvía por las venas. De este modo el estómago y la cabeza se llenaban de sangre a través de la aorta, lo que oprimía los vasos capilares de la cabeza. La congestión generalizada de la circulación producía agotamiento y una angustia más intolerable que la muerte misma. El progresivo aumento del dolor producía una angustia indescriptible. A todo esto podemos añadir una sed abrasadora. Aunque la crucifixión no fue creada por los romanos, se originó en Persia y luego pasó a los fenicios y cartagineses, los romanos sí perfeccionaron el nivel de tortura de la crucifixión, la hicieron más cruel, porque lo que hicieron fue que ese sufrimiento se prolongara, que la agonía se prolongara y podía llegar a durar hasta días. Un hombre crucificado, hasta que finalmente colapsaba por el agotamiento o por la deshidratación que le llevaba a la asfixia. Hermanos, esta era la más humillante y horrible forma de morir. Y hermanos, aunque es bueno entender estos sufrimientos físicos que experimentó nuestro Señor en la cruz, déjame hacer aquí un paréntesis, porque hay realmente teorías absurdas. Por ejemplo, una teoría de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo para rechazar su resurrección dice que Jesús no murió en la cruz y que simplemente desfalleció. Pero imagínense cómo era posible que el Señor se recuperara en 3 días de tan grandes heridas por sí mismo y luego tuviera la fuerza de quitar la piedra cuando se necesitaban de varios soldados para moverla. Entonces es realmente absurdo. Ahora, entonces les decía que ninguno de los evangelios realmente se enfoca de forma primaria en los detalles físicos de la crucifixión. ¿Por qué? Porque el más grande dolor que soportó nuestro Señor, o sea, escuchamos esto y realmente nos conmueve el saber cuánto fue lo que sufrió físicamente nuestro dolor. Pero los dolores que realmente dolieron a nuestro Señor fueron esos dolores que nosotros no vimos en la cruz. El hecho de ser separado del Padre y cargar nuestros pecados y recibir toda la ira de Dios sobre Él, causando que Él fuera separado del Padre.
En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, lo que esto nos muestra es qué tan serio es nuestro pecado, la gravedad de nuestro pecado, que fue necesario que el Hijo de Dios diera su vida en un sufrimiento vicario. ¿Qué significa vicario? En nuestro lugar, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la condenación. ¿Cómo es posible que los hombres se atreven a afirmar que hay otros medios para alcanzar la salvación? La muerte de Jesús en la cruz es el único puente que Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ha tendido para rescatarnos. No hay otro camino, no hay otra forma en que los hombres puedan obtener la salvación. Hermanos, no se engañen pensando que, bueno, que crea de su manera, está bien. Cada quien llega a Roma por su propio camino, ¿verdad? No es lo mismo con la salvación. No es el hombre quien decide su propio camino para llegar a la gloria. Es Dios quien ya lo ha establecido. Es a través de Cristo únicamente, a través de su sacrificio. Ahora, hermanos, la crucifixión no fue ninguna sorpresa para nuestro Señor. Estaba profetizada su muerte. Desde Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Señor mismo hizo referencia al evento de Números 21:9, diciendo, y cuando Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, hermanos, lo único que tenemos que hacer es ver con fe hacia la cruz. Vea a Jesús y crea en Él. Él está ahí cargando todos sus pecados. Crea en Él y reciba entonces así la vida eterna. Y esto fue precisamente lo que hizo uno de los ladrones que fueron crucificados con Cristo. Ahora veamos la segunda parte del versículo 18 y con esto vamos a terminar el día de hoy. Juan nos dice que Jesús no era el único que habían crucificado, sino que había con él, ¿quiénes? Otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero por el relato de Mateo sabemos quiénes eran estos hombres. Se trata de dos ladrones. Ahora, hermanos, la Biblia no nos dice sus nombres. No es Dimas y Gestas, el bueno y el malo. Esto viene de los evangelios apócrifos. Pero, hermanos, no hay ni bueno ni malo. Los dos eran ¿qué? Malos. Los dos eran delincuentes. Y están ahí colgados a un lado de nuestro Señor. ¿Y por qué están allí? Pues realmente, humanamente no sabemos la razón, pero sí sabemos que era una profecía. Y vemos precisamente a Juan presentando esta situación para mostrarnos que se está cumpliendo esa profecía en Cristo. Nos está mostrando su grandeza. Dice, si quiere vamos rápidamente a Lucas y leemos el pasaje para ver qué pasó con estos ladrones. Lucas 23, versículos 39 al 43. Lucas 23, versículos 39 al 43. Ahora nada más recuerde qué es lo que estaban haciendo al principio estos ladrones. Estaban los dos
injuriando al Señor. 23, ¿qué más? 23:39. 23, capítulo 23, versículos, a partir del versículo 39 hasta el 43, ¿lo tiene? Entonces le digo, ya los dos habían comenzado injuriándole. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, vea que aquí ya nada más es uno, ¿verdad? Que le está injuriando. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras. Y vea a nuestro Señor ahí en su agonía, aún en su agonía, en su sufrimiento, en su dolor, mostrando misericordia y gracia a este malhechor arrepentido, asegurando su salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón no pudo hacer nada más que reconocer su pecado. Nosotros estamos recibiendo justicia por nuestros hechos. Esto es lo que merecen, pero este es inocente. ¿Y qué hizo entonces? Reconoció quién estaba delante de sus ojos. Este hombre es el rey de los judíos verdaderamente. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, esta era un grito de misericordia. No me desampares aquí. Y este hombre recibió precisamente al instante la misericordia de Dios. No fue necesario que hiciera nada más que creer. Estos dos hombres entonces, hermanos, representan a la humanidad. Aquellos que rechacen a Cristo y se burlen de Cristo recibirán ¿qué? Justicia. ¿Usted quiere justicia? Más vale que no. Porque si usted demanda justicia, va a recibir el pago de sus pecados. Va a ser condenado. Lo que usted quiere pedir es misericordia. Misericordia. Y estos son representados precisamente en este ladrón que se arrepiente en Cristo, que cree en su obra redentora a su favor y que recibe entonces la gracia y la misericordia de Dios. Le pregunto a usted, ¿de qué lado está usted? ¿Del lado del ladrón que recibió misericordia? ¿O del lado del ladrón que también pidió salvación? Que decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero no hubo en él ningún arrepentimiento. Y así mucha gente está reclamándole a Dios. ¿Y qué va a recibir? Justicia. Lo que sus hechos merecen. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra y Padre, ayúdanos que conforme avance el día, Señor, que cuando salgamos de aquí
Padre, no vivamos simplemente una vida religiosa, que nos quedemos, Señor, dentro del campamento. Señor, que veamos la cruz y digamos, ay, pesa mucho, y la ignoremos. Señor, esa cruz realmente que tú demandas que llevemos no es gravosa, no pesa porque tú estás, Señor, dándonos las fuerzas para llevarla. Ayúdanos, Padre, a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros planes, y agarrarnos de ti, Señor. Porque, Señor, cualquier cosa que busquemos, que persigamos en este mundo, que no esté en tu voluntad, Señor, será pasajera y finalmente lo perderemos. Pero ayúdanos a tomarnos de ti, Señor, para que así, Padre, aun cuando vayamos a tu encuentro fuera del campamento y suframos a causa de ello, que seamos rechazados, que seamos criticados, que seamos, Señor, juzgados, y aún, Señor, que hasta podamos perder la vida a causa tuya, que lo hagamos, Señor, con gozo, confiando en ti, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de este ladrón, Señor, quien clamó por misericordia. Ten misericordia, Señor, de nosotros, porque no merecemos nada de ti, porque somos pecadores, porque te ofendemos, Señor, continuamente. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sálvanos. Sálvanos de nuestra injusticia. Sálvanos, Señor, de nuestros rencores. Sálvanos, Señor, de todo aquello que estorba para ir a tu encuentro. Y si, Señor, hay alguna persona aquí que nunca ha acudido a ti a ese encuentro, Señor, que tu Espíritu Santo con su poder sea quien nos lleve a ese encuentro, quien le lleve a ese encuentro, para que entonces haya misericordia y vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.